Alfonso Zárate. Él es sociólogo, conferencista, presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma de análisis especializada en estrategia y comunicación política, en fin, colaborador en el periódico El Universal todos los jueves. Los usos del poder, no se lo pierda. Hoy habla de Venezuela, la relación, México, etcétera. Muy recomendable. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Pepe, gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar con Alfonso del tema que no nos puede pasar por encima, no podemos obviarlo. Me refiero a la reunión que sostuvieron ayer, ya tarde, el presidente de la República y Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Estuvieron allí en Palacio Nacional, afinando pendientes, o tal vez dicen algunos observadores limando asperezas, porque García Harfuch no es precisamente uno de los favoritos del presidente López Obrador. ¿Qué trascendió de esta reunión? Lo vamos a comentar, pero primero lo que dijo ayer el presidente, luego de que se sacó la foto pues con Omar García Harfuch, quien fue el secretario, el jefe de la policía de la Ciudad de México, precisamente con Claudia Sheinbaum. Ayer Omar Harfuch también estuvo con nosotros, todo lo que tiene que ver con seguridad, pues una plática sobre cómo estamos nosotros actuando. Él fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, sabe cuál es la estrategia que se sigue, la idea central de atender las causas. Había un asunto, Alfonso, un asunto importante ahí atrás. ¿Te acuerdas que Omar García Harfuch apuntaba para ser candidato a jefe de gobierno? A jefe de gobierno en la Ciudad de México, y finalmente se decantaron por Clara Brugada, en fin. Había muchos asuntos, por eso tiene un significado político. Sí, Pepe, inclusive yo creo que debe llamar la atención el hecho de que ningún otro de los nominados para formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum han tenido que pasar por Palacio Nacional para que el presidente de la República les ponga la palomita o la estrellita. Y como tú lo mencionas, en el momento en que Claudia apoyó a Omar García Harfuch para que fuera el candidato de Morena a la jefatura de gobierno, el presidente hizo un movimiento operando a través de sus alfiles, principalmente del vocero presidencial, y cambiaron la jugada. Y yo especulaba respecto a qué habría implicado o por qué de este comportamiento del presidente. Y mi hipótesis es que García Harfuch tiene una personalidad muy atractiva, ha hecho una buena labor en la materia de la seguridad en la Ciudad de México, y muy probablemente habría ganado con márgenes superiores a los márgenes con los que ganó Clara Brugada. Pero tú te puedes imaginar que el jefe de gobierno de Morena fuera el hijo de Javier García Paniagua, nieto de Marcelino García Barragán. Para la gente joven vale la pena recordarle que su padre, Javier García Paniagua, fue el director federal de seguridad en los años de la Guerra Sucia. Es decir, fue un político muy importante, fue presidente del PRI, fue 2 veces secretario de Estado y estuvo a punto de la presidencia, pero la parte, digamos, cuestionable es su papel dentro de esta Guerra Sucia que significó decenas y quizá centenares de asesinados subversivos o gente que estaba con la guerrilla. Y en el caso del abuelo de Marcelino García Barragán, que fue el secretario de la Defensa en el 68, es decir, fue el secretario de la Defensa con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, la paradoja habría sido que llegara a la jefatura de gobierno, que ganara, que gobernara bien y que para el 2030 fuera el aspirante número 1 a la presidencia de la República. ¿Te imaginas la vuelta que habría dado Morena? Lo que habría significado para Morena que el nieto de García Barragán... Entonces, el presidente de la República castiga a Omar García Harfuch por portación de padre y abuelo prohibido. Sí, y ahora, qué interesante esto de que García Harfuch tenga que ir a Palacio Nacional para que el presidente le dé la palomeada. Y lo que el propio presidente esta mañana dijo es que habían hablado
de su visión, de su convicción, de que el tema de la seguridad pública es un tema que pasa por la justicia. Es decir, dice el presidente, la paz es producto de la justicia. Y le vuelve a decir a García Harfuch que la estrategia en materia de seguridad es una estrategia que privilegia la atención, dice el presidente, a las causas estructurales de la violencia. Y esta línea de pensamiento, Pepe, en mi opinión, tiene problemas muy significativos. El primer problema, creo yo, es que la atención a los problemas estructurales que generan la violencia para el presidente se limita a mejorar los salarios y a otorgar las pensiones para los adultos mayores, para los jóvenes, etcétera. Pero eso no es atacar las causas estructurales. Atacar las causas estructurales habría significado a esas regiones del país empobrecidas llevarles comunicación que les evite el aislamiento, llevarles instituciones de educación de calidad y de pertinencia, de manera que esos niños y esos jóvenes aprendan cosas útiles que les permitan insertarse en el mercado de trabajo, que haya un sistema de salud adecuado, que haya un sistema de seguridad adecuado y que todas esas condiciones favorezcan el que los inversionistas puedan hacer ahí inversiones importantes que generen empleos justamente remunerados. Entonces, el primer problema es que para el presidente el atacar las causas es simplemente repartir dinero. El segundo tema es que aun si se emprendiera un proyecto de esta naturaleza, de esta complejidad, para sacar a las regiones pobres de esa pobreza, ese es un tema que no se agota en un sexenio. Tendría que continuarse esa misma política durante 2, 3 sexenios, es decir, estamos hablando ya de muchos años, y ya sabemos, por un lado, que cada nuevo gobernante quiere hacer cosas nuevas. Eso es lo que iba. No tenemos gobernantes estadistas. No los tenemos. ¿Ves, por ejemplo, el caso de Salinas? Que piensen en futuras generaciones, que siembren hoy lo que van a cosechar, lo que va a cosechar el país en 20, 25 años. No los tenemos, al contrario. Eso es lo que hunde a México. Así es. Y en materia de seguridad más. Y en materia de seguridad más. Entonces, el segundo tema es que no hay condiciones para darle continuidad a ese combate estructural, a la violencia. Pero el tercero, Pepe, muy importante es, vamos a suponer que en efecto este gobierno que empieza el 1 de octubre y los 2 siguientes se dediquen a atender el tema de la pobreza. Pero mientras tanto, en todos esos años, los criminales siguen en la barbarie, en las extorsiones, en los secuestros, en las torturas, en los homicidios. Es decir, es un sinsentido. Está bien que traten de atender los temas estructurales, pero eso no significa el que abandonen el combate directo a la criminalidad. Y lo que hemos tenido en este gobierno es esta concepción del presidente de no confrontarlos, de ordenarle a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas públicas que no los confronten. Entonces, por eso no da resultados la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional es un ejercicio esencialmente escenográfico. Entonces están por ahí presentes y el presidente cree que su presencia va a ser disuasiva y no lo es. Qué teatro tan caro, ¿no? Así es. Entonces la otra pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿va a continuar la misma política? Abrazos, no balazos. Claudia Sheinbaum. Y mi hipótesis, Pepe, es que no va a continuarla, que no puede continuar esta línea de abrazos, no balazos, por las siguientes razones. Lo primero es porque el avance de la mancha criminal ha sido incesante en este gobierno, ¿no? Eso que dice el comandante, el jefe del Comando Norte, de que 1/3 del país está controlado por los narcotraficantes. Bueno, hay un avance continuo. La prepotencia de los criminales es cada vez mayor. ¿Viste hace unos días el asesinato del presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, sí, Almanza, unas horas después de que denunció la extorsión a los comerciantes? Y es asesinado, y es un asesinato más impune. Entonces, la presidenta Sheinbaum no puede aceptar, no puede permitir que esto siga avanzando. Y lo otro es que yo creo que otra vez los genes de García Harfuch le dicen que esa no es la manera de combatir a la delincuencia y que
Él viene de una tradición y viene de una escuela. Hay que recordar que él forma parte de la escuela de Genaro García Luna. Entonces es totalmente otra escuela que sí lucha y sí confronta a los grupos criminales. Entonces mi impresión es que en uno de los campos en los cuales habrá un deslinde cuidadoso, discreto, para no perturbar al señor de Palenque, será en el tema de la seguridad. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por asomarnos a este tema sin duda relevante. Vamos a ver por dónde va. Tú estás apostando que sí va a haber un cambio en la línea de gobierno. En materia de seguridad. En materia de seguridad y ojalá en otros temas. Ojalá en otros temas. En donde no es por llevar la contra, pero hemos visto el tema de salud, por ejemplo, claro, o el tema de educación, por citar dos muy importantes. No ha habido precisamente algo halagüeño para festejar. Así es, entonces, bueno, esperemos que esa es, digamos, la otra gran pregunta. En este momento, muchos analistas recuerdan que otros presidentes de la República, en el momento en que se ponen la banda presidencial, asumen un poder que no tenían y que el presidente saliente se tiene que recluir en el silencio, en la discreción. Yo creo que esto no va a pasar ahora, Pepe. Creo que no va a pasar porque López Obrador construyó todas las condiciones que le permitan seguir siendo el mandamás, porque los 24 gobernadores se la deben a él, porque los coordinadores parlamentarios se la deben a él, porque los principales puestos en el gabinete se lo deben a él, y lo más importante, porque la base social no le pertenece a Claudia, le pertenece a López Obrador. Entonces yo creo que eso es un peso enorme sobre la nueva presidenta que le va a estrechar el margen de acción, pero que sí le va a permitir en materias como la seguridad, como la salud, eventual como la infraestructura, diferenciarse un poco, pero no mucho. Ya comentaremos. Gracias, Alfonso. Con gusto, Zárate, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos permite una pausa, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.